Vamos a pasar a temas mucho más amenos. Ya está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Basora. Él es historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Bienvenido. Hola, Viridiana. ¿Cómo estamos? Gastón, muy bien, mucho gusto de estar aquí con ustedes. No, hombre, al contrario, nosotros agradecidos porque vengas. Oye, Jorge Luis, quedamos en hablar de piratas, nos prometiste eso. Sí, porque estábamos hablando de Cizal y el puerto de entrada de Yucatán desde el siglo XVI, de los primeros puertos donde entraba bastante comercio aquí sobre todo a Mérida, a la ciudad de Mérida y pues a la zona de Yucatán. Razón nos explicabas por la que fue la gota que derramó el vaso, por lo que Campeche se enojó porque su puerto dejó de tener importancia contra Cizal, una de las varias razones por las que Campeche y Yucatán se separan. Sí, una de las varias razones. Pero estamos hablando de, vemos la imagen del fuerte de Cizal, sí, de que si solo en Campeche estuvieron los piratas o también en Yucatán estuvieron los piratas, pues también en Yucatán, en Cizal, sí. Cizal, el puerto de Cizal fue uno de los puertos. Yucatán tuvo piratas. Yucatán vinieron los piratas a Yucatán. Yucatán fue una... Bueno, hay que recordar que todas las provincias de costa de España, del Imperio Español, estuvieron asediadas completamente por piratas, que aquí hay que tener... ¿Eran ingleses? Eran de varias nacionalidades. Aquí hay que diferenciar qué eran los piratas, ¿no? Porque hay filibusteros, bucaneros, corsarios. Tenemos que entender que habían vamos a llamarle piratas, que eran legalmente, tenían derecho de sus países. Estaban los ingleses, los holandeses, los franceses, que ellos tenían la consigna de vayan a América, saqueen, hagan presencia de nosotros, si pueden perjudicar a España, qué bueno, traigan dinero. De hecho, había las famosas patentes de corso. La patente de corso. Claro, que decía de ¿Qué todo. es eso? Quiere decir que todo lo que tú robes, o sea, todo lo que tú obtengas, ya sea en el mar, o sea, imagínate que viene todo el situado de América, el oro que se sacó ese año en América, está transportándose a España. Si tú lo tomas prisionero, te quedas con el 20%. Si mira. saqueas una ciudad... Dado por el gobierno de tu país. Exacto. El gobierno de tu país te autoriza a ser bandido. Claro, porque estaban en guerra, eran España contra Inglaterra, España contra Francia, España contra Holanda, y también estaba la otra opción de que si tú llegabas a un puerto que te gustaba, por ejemplo, Campeche, Cartagena de Indias, incluso La Habana fue tomada por los piratas, entonces también tenías el derecho a quedarte con lo que tú obtuvieras, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, oye, ¿y Cizal? Pero Cizal, ¿de qué tamaño era la población de Cizal para que sea? Sí. Hoy en día sigue siendo un puerto pequeño, no me imagino en esa época. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que visitaban los piratas en Cizal? Bueno, tenemos que decir que Cizal está en el norte de la península de Yucatán, o sea, está en el paso crucial de entre lo que es el Caribe y el Golfo de México, entre otras, digamos, puertos bastante importantes. Tenemos La Habana, tenemos Veracruz, tenemos del otro lado Cartagena de Indias, estaba en ese entonces lo que es La Española, hoy República Dominicana, o sea, era un cruce bastante importante para todo el comercio. Entonces, en Cizal, efectivamente, como dice Viridiana, no era la gran población, o sea, no había el gran comercio que tenían otros puertos, pero toda la península de Yucatán pues le servía de una base. O sea, no vas a establecer tu base pirata junto a Veracruz, por ejemplo, junto a La Habana, donde están las armadas que defendían toda esa zona. Entonces los piratas buscaban ciertas zonas desalojadas. ¿Y se escondían en esta zona? Sí, claro que sí. Tenemos registros de que, por ejemplo, en Cabo Catoche, que es una zona de muchas lagunas, por ejemplo, en lo que hoy es Ciudad del Carmen, la laguna de Términos famoso. Ahí se escondían, ¿no? También se escondían. Y después también en la parte oriental de la península, en lo que hoy es Belice. De hecho, ahí empiezan los asentamientos ingleses. Pero en este trayecto que hacían, ¿qué era lo que ellos buscaban? Había mucha, por ejemplo, explotación de palo de tinte, ya sea que robaran el dinero del palo de tinte, que era una madera muy preciada que se daba en la zona de Campeche, en la zona de lo que hoy es Belice, ya sea que robaran eso, o ellos mismos. De hecho, ellos empiezan, los piratas o los asentamientos ilegales empiezan a quitar, ellos a talar ese mismo palo de tinte, ¿no? Entonces había ese comercio y pues hacían escalas en puertos como Cizal, porque Cizal, como aquí entraba mucho producto para Mérida, ¿ok? Y también de aquí salía, había ese, entre Campeche, entre, por ejemplo, Cizal, entre Cozumel y otras poblaciones, incluso un puerto que ya desapareció, el de Omoa, que estaba en Centroamérica. Sí, es un puerto que ya desapareció, pero en los registros aparece, es un puerto muy olvidado. Entonces, en ese comercio los piratas pasaban y lo que pudieran agarrar, ¿no? Incluso, por ejemplo, muy importante, otra de las cosas, de los productos que más, decimos productos que más buscaban o que ellos querían, eran
pobladores mayas para esclavizar. Ya se los llevaban. Buscaban esclavos, claro. Exacto, ya sea para vender en las colonias inglesas, en las colonias francesas, o también para que ellos les sirvan. Entonces, también hacían incursiones para... Oye, ¿y resultaba atractivo un esclavo americano en ese entonces? Pues o sea, porque me refiero a que Gratis. por temas, por ejemplo, de trabajo, como que son una raza más grande, más fuerte, más, ¿no? Bueno, pues los registros dicen que venían y hacían incursiones. A veces trataban primero, por ejemplo, si se asentaban en zonas como Cabo Catoche o las islas, bueno, trataban primero de entablar relación con ellos como para levantarlos contra España, por ejemplo. Hay registros de eso. Y en otra ocasión, dependiendo quién sea el pirata, pues venían y los capturaban. Pero era uno de las razones por las que nos visitaban. Estamos platicando con Jorge Luis Rodríguez Basora. Cisal, en este caso, levantan el fuerte. Ahí se metía todo mundo y se escondía cuando llegaban los piratas. ¿O cuál fue el objetivo de levantar el fuerte? Bueno, porque no teníamos militares ahí. Había unas pequeñas guarniciones, le decíamos, bueno, los vigías. Se trataba de poner soldados o militares, pero efectivamente siempre fue un dolor de cabeza para el erario estatal. Claro. El gobierno español tenía que ver de dónde sacaba dinero. Por ejemplo, le quitaba mucho dinero a los encomenderos. En ese momento existía la encomienda. Decía, oye, si estás recibiendo este favor de la corona, ayúdanos a proteger. Claro. Entonces, en Cisal hay registro desde 1580 que ya había pequeños, no vamos a llamarle un fuerte, pero pequeñas construcciones incluso de madera para proteger. Hay el registro de que en 1596, por ejemplo, el que era maestro constructor de la catedral, el ingeniero que estaba a cargo de nuestra catedral de Mérida, hizo un pequeño plano para hacer un fuerte para Cisal. Y Cisal durante toda la colonia tuvo estas pequeñas fortificaciones. ¿Cuál era el objetivo principal? Como vemos en la foto, es tener un cañón que pudiera disparar y ahuyentar a los piratas, ¿no? No siempre se conseguía. La realidad es que Cisal fue saqueada varias veces, igual que Campeche. O sea, llegaban los piratas, que a veces llegaban, así como podían venir 2 embarcaciones, podían venir 3, 4, 5, 10 embarcaciones. Bueno. ¿Nunca se acercaron a Mérida? Intentaron, o sea, sí, a veces era el intento. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo funcionaba el sistema defensivo de la península de Yucatán? Pues muy sencillo. Si había notificación de que se acercaban barcos piratas o si los barcos piratas ya desembarcaban, había vigías. A tu caballo y pélate. Exactamente, para la capital. Había vigías, había una especie de atalaya, estas torres de vigía que trataban de ver. Digo, este fue un sistema defensivo que se fue desarrollando durante 300 años. Madre o sea, mía. porque tenemos que decir que los piratas llegaron desde que se estableció la ciudad de Mérida, desde 1500, es más, en 1500. O sea, llegaron con la llegada de los españoles. Desde que había presencia española en América, aquí en la península de Yucatán, ya había intenciones de las otras potencias de dominar o de al menos tratar de saquear esta zona. Es más, por eso en 1564 se establece la Capitanía General de Yucatán, o sea, una comandancia militar separada de lo que era la comandancia de Nueva España. México, no sé. Exacto. Entonces tú me preguntabas cómo se reportaban. Pues había los vigías o si de plano los que lograban escapar del asedio de Cisal, por ejemplo, venían a caballo e informaban y se levantaba entre los vecinos, entre los encomenderos, una fuerza o los militares que estaban en Mérida para ir a combatirlo, ¿no? Tenemos registros desde ¿Y que... sí hubo combates? No necesariamente, porque te voy a explicar por qué. O sea, lo que pasa es en Campeche sí, en el camino a Campeche sí. Okay. De hecho, cuando toman Campeche, hay intenciones, en una de las tantas ocasiones, hay intenciones, por ejemplo, de venir a Mérida, sale la fuerza a combatirlos, entonces se repliegan los piratas. O sea, les sacaban a pelearse con los meridanos. Exactamente. Y también pasaba lo mismo, llegaban los piratas, salía la fuerza, se iba a Junucmá, que es el camino que está a Cisal, se iba a Junucmá, y pues ahí, dependiendo qué era lo que querían los piratas, muy difícilmente pues, en una población como Mérida, querer conquistar esta población, fueron muy pocos los intentos que habían. ¿Y por qué entonces construimos lo que construimos alrededor del centro, estas grandes paredes, como si nos estuviéramos protegiendo de algo? ¿Te refieres a los arcos de Mérida? Sí, porque estábamos cerrados, ¿no? No. ¿Nunca estuvimos cerrados? Nunca estuvimos cerrados, te digo, eso es para otra cápsula y con mucho gusto ¿Arcos? aquí tendremos la plática
mística de los ¿Los arcos. arcos o el mito de los muros? De los muros. Los arcos son de 1690. Digo, fue una estrategia defensiva. Digo, es que los piratas fue una constante que hubieron. Preocupación. Exactamente, y lo vemos en las cartas. Hoy en día en Sisal se puede visitar algo de vamos a decir, como turísticamente. Pues puedes ver aquí el fuerte. Este fuerte es de finales del siglo XVIII. Es muy reciente este fuerte. Okay, de 1776 más o menos se levanta este fuerte. En realidad, si tú comparas este fuerte con el de Campeche, pues es, es mío. Porque volvemos a lo mismo. O sea, en Campeche era una ciudad portuaria más grande, tenía más comercio. O sea, sí era valioso capturar la ciudad de Campeche. Por ejemplo, Cartagena de Indias, La Habana en 1762 cae, porque era era el centro político de toda esa zona. De hecho, la toma de La Habana fue una crisis, un impacto muy fuerte para la corona española. Sí, claro. O sea, de que haya caído La Habana. En cambio, el puerto de Sisal, digo, no es que no tenga valor estratégico, pero no había el gran comercio. Habían unas bodegas, a veces entraban productos. Entonces, ¿qué hacían los piratas? Pues robaban ese producto o algún dinero que había por allá. Pero la idea de tomar y quedarse asentados en el puerto de Sisal nunca hubo. Era atractiva, ¿no? Eran más valiosos, por ejemplo, la laguna de Términos, la ciudad del Carmen, porque ahí era el Palo de Tinte, y Belice, donde se quedaron. O sea, sí, hasta el día de hoy se quedaron los asentamientos ingleses. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, la ciudad del Carmen, la laguna de Términos, en 1715, después de una guerra y que llega Inglaterra y España a un tratado de paz, pues parte de ese tratado es que ya salgan los ingleses de la laguna de Términos, pero hay que recordar que ahí lo que se buscaba era el palo de tinte. Sí, claro. En el caso de Sisal, pues era un comercio menor, pero pues siempre es un pillaje, un 20% siempre era algo que buscaban. O sea que los que conquistaron Belice fueron piratas, fueron ingleses. O se asentaron piratas, entonces, yo creo, ¿no? Pues a ver, es lo que nosotros llamamos como piratas. Tenían derecho legal de razón por la cual hablan inglés. Exactamente, se hicieron los asentamientos. Recordemos que el palo de tinte, y no solo el palo por el tinte, sino también por las maderas, eran muy apreciados en ese entonces. Entonces buscaban. De hecho, ellos... y no eran los piratas que llamamos el Barbarroja, el Barbanegra. Sí, claro. Fíjate que aquí hubieron, por ejemplo, dos piratas que sabemos que estuvieron aquí en la zona de Yucatán. Diego el Mulato, que debe ser de origen afroamericano. Pata de Palo también estuvo en una incursión a Campeche, imagínate, o sea, Pata de Palo. Entonces nosotros tenemos esa idea fantástica de los piratas del Caribe, y en el caso, por ejemplo, tenemos que contrarrestarla, por ejemplo, con el caso de Belice. Era una organización comercial, no era el espíritu aventurero de vamos a saquear y lo que obtengamos. Sí, o sea, no era con el perico en el hombro. Esa idea, que sí hubieron en algún momento. Tenemos los registros, por ejemplo, la Isla Tortuga sí existió. Era un nido de piratas ahí en la zona de Haití. O sea, pero no es como imaginamos a Johnny Depp en el barco. Exactamente, tenemos esa idea, pero sí hubieron piratas aquí en Yucatán, y en Sisal se combatió contra ellos. ¿Qué tal? Jorge Luis, muchísimas gracias como siempre. Y por madera. No había melamina en esa época. Melamina ponderosa. Jorge Luis, muchísimas gracias como siempre. Es un gusto escucharte. Al contrario, un gusto saludarlos. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Por favor, me pueden seguir en Instagram, Facebook, Crónicas de Yucatán. Es la nueva plataforma, Crónicas de Yucatán. Para ir todo esto, porque sí, la gente pregunta, bueno, ¿y cómo puedo saber más de estos temas? Por favor, claro. Instagram, Facebook, y más adelante habrá otras plataformas. Crónicas de Yucatán, para que lo empecemos a seguir, pero inmediatamente ya lo estamos aquí apuntando. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahí lo tiene Jorge Luis Rodríguez Vasora, historiador. Regresamos en un momento.